Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema las bodas del Cordero. Pero les ruego que antes de empezar hagamos una oración a Dios pidiéndole su bendición y su guía. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, Salvador y Dios. En su nombre venimos para darte la gloria, la honra, la alabanza, nuestra gratitud por todo lo que tú has hecho. Tú has hecho esta perfecta salvación de la cual nosotros somos bendecidos. Gracias. Tu bendita palabra dice que la salvación viene de Jehová, de Yahvé, de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. A ti sea pues todo reconocimiento, acción de gracias y alabanza. Te rogamos que este estudio nos anime, nos console, nos exhorte y podamos compartirlos a todos para que vengan a tu conocimiento y a tu gracia y sean salvos por nuestro Señor Jesucristo de esta generación perversa. Sean salvos del pecado, sean salvos de la muerte eterna y un día, juntamente con nosotros, te alabemos y te glorifiquemos en el cielo, en las bodas del Cordero. En el nombre de tu Hijo amado, que así sea. Amén. Las bodas del Cordero es un tema fascinante que se une al tema anterior que vimos de el pago, recompensa que el Señor Jesús hace en su tribunal. Dijimos que el tribunal de Cristo es un juicio de las obras del creyente. No es condenatorio. Y anteriormente vimos el arrebatamiento de la iglesia. Estos tres temas van juntos y hoy terminamos con esta trilogía. Bueno, quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo es un hombre histórico. Es un hombre de su tiempo. Él vivió en una cultura y en un tiempo específico. Y él en su sabiduría tomó muchísimos eventos culturales, eventos naturales, eventos de su época para ilustrar sus enseñanzas. Uno de esos eventos eran las bodas. Cómo se llevaban a cabo las bodas de los israelitas, de los judíos, en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a ver algo de esto. Y estas bodas que se llevaban a cabo hace 2000 años ilustrarán cómo pueden ser las bodas del Cordero. Por supuesto, esto será una sombra pálida lo que veamos hoy acerca de cómo eran las bodas en los tiempos de nuestro Señor Jesús, una pálida sombra de esa realidad brillante, excelsa, maravillosa que nos espera con nuestro bendito Señor, Salvador, Esposo y Dios. Así que vamos a empezar diciendo que el primer paso en una boda judía era el compromiso. Este compromiso lo hacían los padres de los contrayentes. Principalmente el padre del novio era el que empezaba buscando al padre de la novia y presentándole el deseo que fuese su hija la compañera de su hijo. El padre elegía a la novia. En algunas raras ocasiones llegaba a suceder que el chico pidiera a los familiares, principalmente al padre, que lo casara con alguna muchacha. Por ejemplo, Sansón habló con sus padres para que hablaran con
la tribu cananea y que fuese la mujer que le gustó tomada como esposa para él. Pero esto era inusual. Por lo general, el padre era quien elegía a la novia. Y vamos a ver entonces el primer punto de nuestro estudio. La elección de la novia corría a cuenta del padre. El padre era quien hablaba pues con el padre de la novia y presentaba ante el padre todas las virtudes, todas las características agradables, justas, santas, devotas de su hijo, de tal forma de que el padre de la novia se diese cuenta que ese muchacho que se pretendía para ser el esposo de su hija era la mejor opción para su hija. Y vamos a ver cómo nuestro bendito Dios y Padre eligió a la novia de su Hijo Jesucristo. Primeramente vamos a ver en la carta de Pedro lo que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Aquí Pedro se está refiriendo, está dirigiendo a los expatriados de Judea, de Israel, aquellos que viven en el extranjero, y les dice que ellos son los elegidos de Dios. Ellos pertenecen a la nación santa, al real sacerdocio, a la iglesia de Jesucristo, y a ellos se les dirige como los elegidos de parte de Dios. Sigo leyendo. Según la previsión o preconocimiento, ¿sí?, de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. En las cartas pastorales, en las cartas que se realizaban en aquella época, en el primer siglo de nuestra era, en esas cartas por lo general había un saludo de esta naturaleza, deseándoles a los que se dirigía que estuviesen con salud, que estuviesen prósperos y que recibiesen bendiciones de parte de Dios. Aquí Pedro sigue una estructura semejante a las cartas de aquella época. Pero aquí lo importante es que dice que a los que él se dirige son los elegidos y que Dios el Padre los vio con anterioridad, los conoció con anterioridad, y Dios el Padre los eligió por el puro afecto de su corazón para que fuesen santificados por el Espíritu Santo y rociados con la sangre del amado Señor Jesús, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Gracias al Señor Jesucristo que Él nos compró con su sangre, nosotros ahora somos hijos de Dios. Somos la iglesia santa del Señor Jesucristo. Somos la esposa del Cordero. De paso, quiero hacer ver que aquí se habla de la Trinidad. Es una palabra que en la Biblia no la encontramos como tal, Trinidad. Sin embargo, es muy obvio que Dios es trino, que Dios son tres personas y un solo Dios, porque habla de nuestro Dios Padre, habla del Santo Espíritu y habla de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigo adelante con el tema. Estoy hablando del compromiso y dentro de la elección de la novia. Veamos cómo dice en Efesios 1:4. Dios nos escogió nuevamente. Dios, el Padre, nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Así que quien escoge a la novia es Dios el Padre.
Dios nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la creación del mundo. Antes de que Dios creara cualquier cosa, Él estaba pensando en ti y en mí. Él estaba pensando en la iglesia universal. Él, Dios, estaba escogiéndonos. Escogió en Jesucristo. Así que en Él nosotros estamos seguros. Antes de la creación del mundo, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos haya escogido en Jesucristo? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Algo que es muy importante en Levítico y en Hebreo se nos dice específicamente, de una manera muy clara, que sin santidad nadie verá al Señor, porque Dios es santo. Y la iglesia, la esposa de su Hijo amado, tiene que ser santa. Esa era una de las funciones del Padre a principios de nuestra era, que buscaba la novia perfecta para su Hijo. Y entre las perfecciones que buscaba el Padre en la novia es que esa mujer fuese virgen, piadosa, fuese una mujer que pudiera ser de bendición y ayuda idónea para su Hijo. Bueno, sigo entonces platicando que el Padre era el que hacía la elección de la novia y el Padre era quien hacía un acuerdo prenupcial con el padre de la novia. En este acuerdo prenupcial se escribía que el chico y la chica, a partir de ese momento, de ese acuerdo prenupcial, ya eran esposos legalmente, aunque todavía faltara tiempo para consumar ese matrimonio. Por lo general, pasaba un año o más para que se pudiesen llevar a cabo las bodas de una manera explícita, de una manera completa y total. Entonces, en ese momento era un acuerdo que era legal, que era válido, y se consideraba al chico como esposo de la muchacha, aunque no viviesen juntos, no tuviesen relaciones maritales. Igualmente a la muchacha se le consideraba como esposa del joven. Si alguno de los contrayentes muriera, por ejemplo el chico, a la muchacha se le consideraba viuda, aunque nunca hubiese estado bajo el techo conyugal. El caso que nosotros conocemos de José y María, en la que María fue por cubierta por la sombra, el poder del Espíritu Santo, y de esa forma concibió al Señor Jesucristo. A José esto le llamó mucho la atención de darse cuenta que María estaba embarazada. José, que era un hombre justo, quiso divorciarse secretamente de María, porque ya habían hecho un acuerdo prenupcial en el que José y María se consideraban como esposos, aunque todavía no vivían juntos. Cuando el ángel en un sueño le dice a José que no debería de temer de recibir a María como su esposa, puesto que lo concebido en ella era por el Santo Espíritu de Dios, entonces José, despertando del sueño, la tomó como su esposa. Llevó a cabo pues el término de la boda. Pero Mateo tiene cuidado de hacer algo explícito, escribir que no la conoció o que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que naciera su Hijo Jesucristo, el primogénito de Dios.
el unigénito de Dios. Entonces nosotros vemos aquí que esta costumbre cultural de hacer un compromiso y en el compromiso especificar que al tiempo cuando el padre pudiese llevar a cabo la boda, la fiesta de la boda, porque eran gastos muy fuertes. De hecho, muchas veces la fiesta demoraba días, como ocurrió en las bodas de Caná, que había sido tan larga la boda de varios días que se acabó el vino. Bueno, entonces quedaba claro que los contrayentes ya eran esposo y esposa, aunque todavía no tuviesen relaciones maritales. Bueno, esa es la segunda parte, el acuerdo prenupcial, y seguidamente vamos a hablar de el pago de la dote. Algo que era característico en aquellos tiempos, en aquella cultura, y todavía de una manera reciente y en muchas culturas se hace, es un pago al padre por los gastos que puede llevarse a cabo por la boda de su hija. Por otro lado, es los gastos que el padre tuvo que realizar durante la manutención de su hija, desde que era una bebé hasta la edad en que se casara con el chico. Y finalmente era también un pago que se le hacía a la novia como un seguro económico, que en caso de que el muchacho no quisiera, después de haber consumado la boda, el matrimonio, no quisiera vivir con ella, podía por alguna razón justificada entregar una carta de divorcio y la chica tendría pues un dinero que le pudiera servir para llevar a cabo algunos gastos, alguna inversión y poder sobrevivir, porque ya era ella hija nuevamente de casa, de su padre, y siendo una mujer que había sido dejada a un lado, era complicado, difícil que se pudiese volver a casar. Bueno, entonces el Señor Jesucristo en una ocasión habla acerca de una parábola de una mujer que había perdido una de sus monedas y que barre y que busca la moneda y que al encontrarla se pone muy contenta y le dice a sus amigas: denme el parabién porque he encontrado la moneda que perdí. Bueno, hablando de esas monedas, eran la dote que le habían dado. Entonces era común que las mujeres tenían como dote sus monedas de gran valor. Y vamos a ver entonces ahora este versículo que nos dice cuál es la dote que el padre ha dado a la novia. Veamos cómo dice Pedro: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Una vida llena de pecado, una vida alejada de Dios, una vida llena de, vamos a decir así, de que nos enfrascamos en buscar afanosamente las cuestiones de tipo material. El Señor Jesucristo dijo: ¿por qué ustedes se ofuscan? ¿Por qué se afanan tanto en lo que van a comer y lo que van a vestir? ¿No ven que su Padre a las aves del cielo les da su comida? No siembran, no cosechan y les da de comer. ¿Y no ven cómo su Padre Celestial viste a las flores de una manera maravillosa, que ni Salomón se vistió como una de ellas? Y estas flores que hoy son, mañana son echadas al horno. Así que ustedes no sean como los gentiles que buscan las cosas de este mundo y no confíen en Dios. Ustedes deben de confiar en su Padre, que les va a dar su alimento a tiempo.
Busquen, dijo el Señor Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que ustedes buscan afanosamente les será añadido. Bueno, ese es el tipo de vida que nosotros recibimos como herencia de nuestros padres. Un afán por vivir de una manera cómoda, a gusto, en las cuestiones materiales, olvidándonos de lo importante que es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, bueno, sigo leyendo el versículo que dice lo siguiente: el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo. Esa es la dote que el Padre Celestial da a la novia de su Hijo Jesucristo, a la iglesia. Esa es la dote. El pago que el Padre dio fue la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y con ello nosotros estamos asegurados con esa dote, con ese pago de la sangre preciosa, estamos asegurados de nuestro rescate, que nosotros jamás perderemos nuestra salvación. Vuelvo a leer: sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Esa es la dote que el Padre ha pagado por ti y por mí, por su santa iglesia. Bueno, ahora quiero tocar el siguiente punto: la boda. Llegado el momento de la boda, había pasado quizás un año, o un poco más, o un poco menos. El padre ya había preparado la fiesta de bodas, que hubiera suficiente vino, suficiente comida, que se hubiera invitado a todos los amigos, de tal forma de que fuera un evento único, porque ciertamente uno se casa, o debería uno de casarse, por única vez. Entonces vamos a ver que se llevaban a cabo diferentes actividades una vez que todo ya estaba preparado, y el novio iba por la novia. Entonces era una costumbre de que el novio salía con sus amigos hacia la casa de la novia, quien ya estaba preparada, vestida, arreglada, bañada, perfumada, con sus guirnaldas y con sus doncellas, de tal forma de que estaban esperando que llegara el novio. Muchas veces esto se hacía por la noche, porque era la cena de bodas. Entonces iban con antorchas y algunos iban con lámparas. Y entonces siempre había un amigo muy íntimo del novio que lo acompañaba junto con él en el camino por la novia. Entonces vamos a ver aquí cómo Juan el Bautista dice que él es el amigo del novio. Leamos cómo dice en Juan 3:29: el que tiene a la novia es el novio. Aquí se refiere al que tiene a la iglesia, es Jesucristo. Pero el amigo, que es Juan el Bautista, el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. ¿Por qué? Porque son amigos realmente íntimos, amigos que cuando ve que el novio va contento por la novia para casarse, se alegra en gran manera. Así, bueno, Juan el Bautista, que predicó el Evangelio, se alegró en gran manera al escuchar la voz del novio, la voz de Jesucristo. Y dijo Juan el Bautista que era necesario que él menguara para que Jesucristo creciera. Sigo leyendo. Esa es la alegría que me inunda, decía Juan el Bautista. Entonces iba el novio iba el amigo del novio con el novio por la novia. Y la novia tenía que estar ya arreglada, vestida,
y además con sus doncellas. Podemos ver que el Señor Jesucristo habla de una parábola de las vírgenes que acompañaban a la novia. Veamos en Mateo 25:1 que dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes o vírgenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Estas vírgenes estaban acompañando a la doncella, a la novia, y cuando escucharon la voz del novio, ¿verdad?, rápidamente prendieron sus lámparas. En la parábola el Señor Jesucristo dice que 5 de estas vírgenes habían sido prudentes y habían llevado aceite extra porque el novio se había tardado en llegar. Y otras 5 vírgenes que fueron insensatas no llevaban extra aceite, y cuando vieron que sus lámparas estaban por apagarse, le pidieron a las otras, que eran entendidas, un poco de aceite, pero ellos le dijeron: no, porque se nos va a acabar a nosotros y ustedes más bien vayan a donde venden el aceite para que no les haga falta a ustedes y a nosotras. Y cuando esas 5 salieron a comprar el aceite, llega el novio, llega el Señor y se va con la novia y las 5 vírgenes acompañando a la novia hacia la fiesta de bodas. Y cuando las insensatas llegan y tocan la puerta de la casa del padre, el novio, el Señor, dice: no os conozco. Entonces, bueno, pues era común que en esa procesión regresaban las vírgenes, las doncellas, con la novia, el novio, el amigo del novio y otros amigos más, y regresaban cantando, bailando, iban con sus lámparas, con sus antorchas a la casa del novio. Vamos a ver entonces ahora cómo en Efesios 5, 25, 27 nos dice lo siguiente: esposos, dice Pablo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Se nos invita a los cristianos a amar a nuestras esposas de la misma manera que Jesucristo amó y ama a su iglesia, a su novia, y se entregó por ella, dice Pablo. Sigo leyendo: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aquí quiero hacer hincapié en 2 cosas. Una, que el Señor Jesucristo nos va a presentar ante Él. Cuando el novio iba en aquellos tiempos por su novia con sus amistades y regresaban a la casa del padre, entonces ante la luz de la casa el novio estaba frente a la novia, se presentaba la novia al novio. Aquí el Señor Jesús es quien a sí mismo nos presenta como su novia. Eso es uno. Y lo segundo, como cualquier novia de todos los tiempos que se presenta ante el novio, tiene que estar la novia ajuareada, tiene que estar bien vestida, tiene que estar resplandeciente, con sus joyas, con su peinado, con su vestido, que indica pureza, que indica santidad. Y esta novia, la iglesia, no puede ser menos, porque se va a casar con el Señor de los señores y Rey de reyes, con su Salvador. Se va a casar con su Creador, con su amado esposo que dio la vida. Dice aquí Pablo anteriormente que se entregó por ella. Entonces, si su amado Jesucristo dio su vida por ella, lo menos que puede hacer la iglesia es presentarse ante Él de una manera sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino lo contrario, santa e intachable. Y tú y yo
tenemos que caminar en esa santidad que Dios exige, porque dije en un principio que en Levítico y en Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso era en el Antiguo Testamento y lo es cierto en el Nuevo Testamento. Bueno, sigo leyendo ahora en Judas, capítulo 1, verso 24. Al único Dios, dice Judas, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha. Otra vez, la misma idea. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos. Él nos guarda para presentarnos ante Él sin tacha. Pero tú y yo tenemos que hacer también nuestra parte. Nosotros tenemos que seguir congregarnos en iglesia. Nosotros tenemos que seguir orando, ayunando, leyendo la Biblia. Nosotros tenemos que pedir a Dios su guía, su bendición. Cada vez que salimos a la calle, estamos en casa, hacemos esta actividad o aquella para glorificar su santo nombre e ir perfeccionándonos conforme pasan los años para ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre, son esos frutos del Espíritu, manifestaciones del carácter de nuestro Señor Jesús, que tú y yo estamos obligados a manifestar. Sigo leyendo. Presentarnos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Jesucristo otra vez nos va a presentar a sí mismo. En su gloriosa presencia nos va a presentar sin tacha. Otra vez, santos, sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa que mancille la pureza de la iglesia, de su novia, tú y yo, que somos parte de la novia, de la iglesia. Bueno, el siguiente punto es el siguiente. La novia será llevada a la casa del Padre. Entonces, llega el novio con su amigo, con sus amigos, y llega a la casa de la novia con sus doncellas y la traen en procesión a la casa del Padre, donde se consumará el matrimonio. Veamos entonces en Juan cómo nos dice nuestro bendito Señor Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Y dice el Señor Jesucristo, voy al cielo a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. El Señor Jesucristo dice que Él se fue al cielo a prepararnos un hogar allá en el cielo, el hogar del Padre. Sí, en aquella época, repito, la consumación del matrimonio, una vez que se había hecho un contrato prenupcial, pasaba un año o un poco más. Aquí nuestro Señor Jesucristo lleva ya 2000 años preparándonos nuestro hogar. Imagínense qué esplendoroso, qué maravilloso será nuestro hogar si Él lleva ya tanto tiempo preparándolos. Seguramente que Él estará ya terminando el último detalle y contento y gozoso viene ya por nosotros. Sigo leyendo. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté y nunca separarnos de Él. Bendito es su santo nombre. Ahora vamos a ver el siguiente punto.
se suscribirá el acta legal de matrimonio. Primero se hizo un acta prematrimonial, pero ahora ya en la casa del padre se suscribe entre los contrayentes un acta legal de matrimonio. Vamos a ver, en el caso de nuestro Dios, cuál es esa acta legal. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios es sólido, se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Ese es el fundamento legal. Este es el acta legal que Dios ha suscrito. Él solo lo ha escrito. Él conoce a los suyos. Él vendrá por nosotros. Así como en aquellos tiempos el novio iba muy contento con sus amistades por la novia y llegaban a la casa del padre para poder realizar finalmente el término de las bodas, Dios ha dicho que Él conoce a los suyos y vendrá por ti y por mí. Nuestra salvación es segura. Nuestra presencia delante de Dios es obligada. Nosotros estaremos algún día delante de Dios. No sí estaremos, sino sí estaremos. Veamos entonces el siguiente punto. La cena pública. Una vez pues que se había suscrito el acta legal, pasaban a una habitación que se había preparado a exprofeso para los novios, en los que ellos iban a tener su relación de amor. Y todas las amistades estarían en el patio, en el resto de la casa, brindando por los novios. Después, los novios salían de la habitación que habían dejado para ellos y presentaban la prueba de que la mujer era virgen. Ante tal prueba, entonces ya se había consumado el matrimonio y se procedía a la cena, en donde esta cena se prolongaba en días, dependiendo de la riqueza del padre. Pudieran ser hasta una semana o más de fiesta. Y vamos a ver que la cena pública, la cena de fiesta, la cena de bodas, se va a realizar ya aquí en la tierra. Después de que terminen los 7 años de la gran tribulación, van a pasar muchos judíos que creerán en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pasarán a vivir el milenio. También gentiles, gente que no es judía, que creerá en Jesucristo como su Señor y Salvador, pasará al milenio. Y entonces, estos judíos, estos gentiles que pasarán al milenio, serán los convidados de Dios, del Rey, a las bodas de su Hijo. Y nosotros estaremos aquí en la tierra celebrando las bodas de su Hijo Jesucristo, las bodas del Rey, las bodas del novio, la iglesia con el Señor Jesús, durante 1000 años, que es lo que va a durar aquí el milenio. Imagínense qué riqueza tiene nuestro Padre Celestial, que va a brindarnos 1000 años de fiesta porque Él llevó a cabo las bodas de la iglesia con su Hijo amado. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 19, 7, 9. Alegrémonos, dicen en los cielos, y regocijémonos y démosle gloria a Dios. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, la iglesia, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Nuevamente se nos vuelve a decir que la iglesia se va a vestir
de lino fino, muy puro, santo, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Sigo leyendo. El ángel me dijo, escribe a Juan el teólogo, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Así bueno, pues tú y yo hemos sido llamados, somos llamados, convidados a la cena de las bodas de nuestro Señor Jesucristo. Somos muy dichosos porque estaremos para siempre con nuestro Señor Dios. Algo que es importante es que no olvidemos lo que nos dice Hebreos en el siguiente versículo. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario, es obligado que tú y yo, el tiempo que Dios nos dé de vida, pensemos en agradar a nuestro Dios cada día que estemos sobre esta tierra. Dios sabe, Dios lo dice en su palabra, que somos polvo, que somos carne, que fallamos, que erramos, que nos duele ofender a Dios. Cuando pecamos, hemos errado al blanco, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí tirados, que nos levantemos, le pidamos perdón a Dios y sigamos adelante. Porque sin santidad nadie lo verá. Varias veces se nos dice que la iglesia será vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. Así que estás invitado a que nos esforcemos. El Señor Jesucristo lo dijo, que el reino de los cielos sufre violencia, pero que los valientes lo arrebatan. Se nos invita a que tú y yo seamos valientes, que luchemos en oración, en lectura de la Biblia, congregación de los santos, en el bautismo, en la cena del Señor, que estemos continuamente buscando el rostro de Dios, porque este camino es para valientes. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor, Dios y Salvador. Estamos contentos porque ya Él viene pronto, ya no tarda, y tú nos estás exhortando a buscar tu rostro con sinceridad, con santidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Querido amigo, quiero informarte que con este tema estoy terminando la doctrina básica cristiana. Ciertamente faltan muchos temas importantes, hablando de eclesiología, que es el estudio de la iglesia, más temas acerca de los eventos por venir. Es importante que hablemos también de la gran tribulación, que hablemos sobre el reino milenial, sobre el estado eterno. Todo esto pertenece a la escatología, pero tengo un gran deseo, un gran interés por hablarte del Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, nuestro Dios Santo, el Verbo, el primogénito, el unigénito de Dios, vino en carne para darnos vida y vida abundante, vida eterna. Así bueno, pues, estás invitado a la próxima cita que nos veamos, Dios mediante, para el día del sábado. Te invito para que nos veas. Empezaré con el Evangelio de Mateo. Y también te pido que oremos todos los días a las 6 de la tarde.
para que Dios bendiga a su iglesia y a México en esta pandemia del coronavirus. Dios tiene grandes propósitos para ti y para mí. Pidámosle a Dios entonces que nos ayude. También te ruego que nos veas en YouTube, en Facebook, y búscanos los días sábados, martes y jueves a las 7 de la noche. Y pues muchas gracias, que Dios te bendiga.